gran mayoría de los trabajadores muchos meses no llegan ni siquiera al salario mínimo interprofesional ni a los 1.000 euros. El tema de la legislación aplicable siguen insistiendo que o Irlanda o nada, o Irlanda o la muerte, y ahí siguen. Hemos tenido que comprar el billete con otra compañía y encima nos ha costado el doble. El primero nos costó 35, ahora nos ha costado 70. Oh yeah, there's a communist minister down in Spain who wants to fine all the airlines in Spain. El 20% de los ingresos de Ryanair los genera la base española. Yo, sinceramente, no es una amenaza, pues porque son las formas de hacer de Ryanair, pero no nos da ningún miedo. Y en este sentido, pues este aumento de tasas nos lleva hoy a reducir nuestra capacidad en aeropuertos regionales en invierno en un 16%. Ryanair recorta, por tanto, para este invierno 1 millón de asientos. Por decirlo claramente, no hay aerolínea que maltrate más a sus pasajeros. Vuela con Ryanair y te enamorarás de nuestros precios bajos, vuelos puntuales y destinos soleados. Reserva hoy mismo tus vacaciones de verano. Ryanair, precios bajos y una gran atención. Bienvenidos a 10.000 metros, noticias, estrategias y decisiones que cambian el rumbo de la aviación, con una mirada crítica y curiosa. Desde Madrid somos Lucas, Gerardo y David, y hoy vamos a hablar de una aerolínea que cambió para siempre la forma en que los españoles y millones de europeos volamos, Ryanair. Durante más de 3 décadas, la compañía irlandesa ha sido sinónimo de billetes baratos, aeropuertos secundarios y también de polémicas. Fue la gran democratizadora del vuelo en España. A finales de los 90, cuando viajar en avión todavía sonaba a lujo, Ryanair aterrizó con una promesa simple: volar barato. Y lo cumplió. Transformó aeropuertos regionales, impulsó el turismo de interior y forzó a las aerolíneas tradicionales a reinventarse. En Reino Unido e Irlanda, utilizaba campañas como Fly for the price of a pint o Cheaper than the train, más barato que el tren o más barato que una cerveza. Y en España, a principios de los 2000, se centraban en mensajes como vuela desde 5 euros, billetes más baratos que un taxi, vuela más barato que ir en coche. Y eso la convirtió en el gigante europeo. En 2024 transportó a más de 184 millones de pasajeros, superando ampliamente a Lufthansa Group, con 126 millones, y Air France KLM. Opera más de 3.600 vuelos diarios en la temporada alta y conecta más de 230 aeropuertos en 37 países, con una red que cubre prácticamente toda Europa y parte del norte de África. ¿Y cuál es parte del secreto? Que tiene el coste por asiento kilómetro más bajo de Europa, alrededor de 3,3 céntimos de euro, lo que le permite ofrecer tarifas hasta un 30 o 40% más baratas que sus principales competidores. Pero el panorama 2025 ha cambiado en España, que ya no es el centro de gravedad del low cost europeo. En el último año, Ryanair ha recortado casi 2 millones de asientos en nuestro país, una de las reducciones más drásticas en su historia reciente. La compañía lo achaca al aumento de tasas aeroportuarias por parte de AENA, pero los datos y los movimientos del mercado cuentan una historia diferente. Así que hoy vamos a explorar esta historia en 3 partes. Primero, cómo Ryanair cambió el mercado español desde los años 90 y qué competidores nacieron a su sombra. Después, la gran reconfiguración de este 2025, veremos dónde ha recortado, a qué mercados está apostando y cómo ha pensado su relación con AENA y el gobierno español. Y finalmente, veremos qué significa esto para los pasajeros, para el turismo nacional y para los competidores, que ya están ocupando el espacio que Ryanair ha dejado libre, como Vinter, que ahora se lanza a rutas peninsulares. Porque puede que Ryanair siga siendo la número 1 en España, pero el tablero se está moviendo. Y como siempre, detrás de los titulares, hay mucho más que una simple guerra de tasas.
Ya sabéis que a Lucas se le daba muy bien ponernos en contexto los temas, así que con él empezamos. Gracias, David. Sí, yo la verdad que ya me he puesto el papel de historiador aquí, entre ya varios episodios. A ver, no te hagas, te mola. Bueno, tienes voz ahí sí, con ese toque de Morgan Freeman. De tranquilidad. Se te va bien. Sí, tal cual. Pues sí. Hay que pintarte un poco para llegar al color de Morgan Freeman. Le queda mucho rubio. Sí. Venga. Pero sí, en este episodio, como bien dices, David, vamos a empezar pues recorriendo la historia de Ryanair en España desde lo que yo creo que hay que contextualizar un poco primero, y es que lo primero que hay que tratar es la liberalización del sector, que hubo a principios de los años 90 y que supuso pues un cambio por completo, ya no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Y es que, como sabéis, en 1993 la Unión Europea liberaliza por completo el transporte aéreo, que en España en concreto hasta entonces era Iberia la que dominaba el cielo español, protegida por un sistema de acuerdos bilaterales entre países pues, que limitaba la entrada de nuevos competidores. Y entonces esta liberalización permitía a cualquier aerolínea europea poder volar dentro de la Unión Europea sin permisos especiales. Y entonces eso abre una nueva era, ya no solo en la aviación comercial europea, sino en específico en la española. Entonces, ¿cómo empezó a surgir la competencia? Pues un año justo después, en el 94, Air Europa pues, aprovecha este nuevo marco y comienza a operar vuelos regulares entre Madrid y Barcelona, que pues empezó rompiendo por primera vez el monopolio histórico que tenía Iberia. Entonces es como el primer gran síntoma de que el mercado se estaba empezando a abrir. Y casi al mismo tiempo, pues Spanair, la ya difunta Spanair, que había nacido en los años 80 como aerolínea de charter del grupo Viajes Marsans en alianza con SAS, el grupo escandinavo que sigue a día de hoy, empieza a ganar terreno también. Entonces, pues durante la segunda mitad de los años 90 entra de lleno Spanair y todas estas aerolíneas en lo que son vuelos regulares domésticos, pues conectando Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Canarias, y se convierten pues ya no solo Iberia, sino Spanair Europa en el segundo y tercer operador nacional. Entonces el modelo ya no solo de Europa, pero en concreto el de Spanair, era una mezcla entre aerolínea tradicional y operador vacacional. Ofrecía servicio completo, flota variada y un enfoque pues más clásico. Competía directamente pues entre ellos tres por la cuota y el prestigio en las rutas más demandadas. Pero ¿qué pasó? Y es que a finales de los años 90 el mercado español, que ya empezaba a mostrar toda esta competencia, pero que se estaba pues, encuadernado en una especie de modelo clásico de aerolíneas, con estructuras pesadas y con tarifas pues, todavía relativamente altas, que de hecho vimos en un episodio anterior, pues gracias a Ryanair, que aterriza en Girona en el año 2002... O sea, eso fue su primer vuelo. Su primer vuelo fue un vuelo Girona-Frankfurt-Hahn en 2002, que para contextualizar, o de curiosidad, Frankfurt-Hahn, el aeropuerto Frankfurt-Hahn es como el aeropuerto secundario de Frankfurt y está a 120 kilómetros de Frankfurt. Entonces es como... Que ya no es Frankfurt. Que ya no es Frankfurt. Y de hecho Girona lo comercializaba como Girona-Barcelona. Entonces también como para... Que tampoco Girona es Barcelona, claro. Pues, son provincias distintas. Pero en Girona hay aeropuerto... ¿No es un aeródromo? Sí. ¿Qué es? No, es un aeropuerto normal. Entonces, el impacto fue enorme porque empezó a introducir en la aviación comercial española un sistema radicalmente distinto, sin extras, sin intermediarios y con precios que cambiaban por completo las reglas del juego. Solo un apunte interesante, llega en un momento complicado para la aviación porque es post 9/11. Exacto. O sea, que ocurrió en el 2001. Sí. Y entonces, Justo. era un momento complicado para la aviación, pero principalmente porque la gente tenía miedo de viajar. Exactamente. Y en Europa también estábamos en alerta. Y el año siguiente, claro, el atentado en Madrid. Sí, yo creo que llegó en un momento muy complicado y yo creo que esa misma situación pues fue justo lo que le benefició a largo plazo, entrar y arriesgarse a entrar en un momento de tantas dudas e incertidumbre en el mercado. Concretamente, ¿cuándo entró? Pues entró en diciembre de 2002 con un Boeing 737 y que a simple vista parecía un vuelo más, pero en realidad era el comienzo de una auténtica revolución, porque el modelo, que es muy parecido al que sigue a día de hoy, era muy simple y radical, que era para Ryanair usar aeropuertos secundarios con tasas más bajas y con menos congestión, estos aeropuertos secundarios.
Luego, los billetes empezaba con precios de en torno a 5 euros, vendidos solo por internet. Y una operativa minimalista, que eran pues una flota similar, todo de los 737, unos tiempos de escala o de mínimos y cobros por cualquier servicio adicional. Entonces esto, recordemos que es en 2002, en diciembre de 2002, era auténticamente revolucionario en aquella época. Ha llovido desde entonces. Sí, ha llovido 23 años, entonces en lo que ahora nos parece algo muy normal, pues en esa época era pues muy revolucionario. En apenas 5 años, ese enfoque transformó por completo el mapa aéreo español. Pues en aeropuertos como el de Girona y Reus multiplicaron su tráfico aéreo y ciudades como Zaragoza, Santander o Valladolid empezaron a recibir turistas internacionales de forma regular por primera vez. Esto también fomentado gracias a la colaboración no solo de Ryanair, pero la colaboración de Ryanair con las instituciones públicas también, pero sobre todo por la apuesta de Ryanair de ese modelo low cost de ir a aeropuertos secundarios. Que también dio luego lugar a, la polémica de los subsidios que daban las comunidades y demás. O sea que la comunidad le decía a Ryanair, ven, vuela a mi aeropuerto y a cambio te subsidio una parte del coste de la operativa. Justo. Y todos esos problemas que trajo después, porque bueno, cuando Ryanair empezó a ganar mucho poder, pues lo usaba en contra del sistema. Efectivamente. ¿No? Y motivaba de alguna manera una competencia desleal de aquellas comunidades que tenían más poder económico que otras para atraer esos vuelos de Ryanair. De hecho, no sé si lo vas a mencionar, pero Southwest tenía un modelo, empezó con un modelo muy similar también. Volaba a aeropuertos... Sí, yo creo que es como la copia de... Realmente Southwest fue una de las pioneras de ese modelo y cuando se trasladó a Europa, pues Ryanair yo creo que lo adaptó un poquito a... Empezaron muy similar, o sea, si te ves la historia es... Cada uno parte de un mercado diferente, pero la receta es casi similar. Entonces, justo. Por eso tuvo tanto crecimiento y tanta aceptación. Bueno, Southwest es ese modelo, ese ejemplo para todo lo que vino después. O sea, fue la pionera. Sí. Entonces, pues eso, en 5 años ese enfoque revolucionario transformó por completo el mapa aéreo español. El low cost dejaba de ser una rareza y se convertía en un fenómeno social realmente, y esto que a mí me parece bastante chulo, y es que las familias que nunca habían volado empezaban a hacerlo, podían empezar a hacerlo, y las escapadas de fin de semana ya se empezaban a volver algo habitual, y esto también es muy importante porque Ryanair también fomentó a que estos comportamientos sociales, o lo que he comentado antes, un fenómeno social, fuera gracias a estas estrategias que instauró Ryanair en España. Vienes de la época donde viajar tenías que ir de trajo, de chaqueta. Sí, que lo comentamos en nuestro episodio, que invitamos a que lo veáis porque está muy entretenido cómo evoluciona el precio, sobre todo en las rutas más largas, pero que también con la llegada en este caso, de los low cost, pues es muy interesante. Bueno, sí, y nosotros mismos lo hemos vivido de alguna manera, que te cogías un avión en vacaciones y no todo el mundo se lo podía permitir. O sea, no como hoy que te coges y te vas el fin de semana. Sí. Claro. Y esto lo han permitido pues este tipo de compañías. Pues sí. Entonces, bueno, durante esos años el panorama aéreo español empezó a transformarse. Spanair y Europa mantenían modelos tradicionales, Iberia un poco también, y en 2004 pues nacía Vueling, que era una aerolínea que apostaba por el público urbano y digital, pero con un toque más cercano al cliente que el modelo, digamos, ultra low cost o modelo un poco más low cost de Ryanair. Entonces, mientras tanto, en esos años la compañía Ryanair irlandesa seguía afinando su maquinaria, pues automatizando procesos, impulsaba la venta online, que es fundamental en su estrategia de negocio, y eliminaba todo lo que no fuera esencial para mantener los precios bajos. Claro. Y aquí lo más importante, ya de toda la historia que yo he podido ir estudiando, preparando para este episodio, y que me parece un dato muy chulo, es que en 2007 dio un paso decisivo al introducir un cargo, un extra, por hacer el check-in en el aeropuerto. Incentivando, por supuesto, el uso del check-in online. ¿En qué año? En el 2007. Entonces esa política marcó el inicio de la transición hacia un modelo completamente digital. O sea, a día de hoy tú sí que puedes hacer el check-in en el aeropuerto, pero pagando. Claro, y pagando a veces más de lo que has pagado por el propio billete. Sí, es que claro, es increíble, pero es que justo, claro, esto 2007 tal coincide también cuando llegaba el ADSL ya a todas las casas y demás, porque claro, es que internet
potenció, sí, van de la mano. Pues sí. tenía el papel ese de completo disruptor de la mano con la propia innovación tecnológica. Entonces, en esos años Ryanair sí que estaba a la vanguardia de la mano. Claro, el billete te lo sacabas en tu casa, claro. Porque smartphone, no, 2007... Lo tenías que imprimir, ¿no? O algo así. Sí, claro, me imagino. Bueno, hasta hace poco todavía se imprimían, ¿eh? Sí, hasta hace poco, sí. Con la hoja de Ryanair. Bueno, los alemanes todavía los imprimen. y los seguirán haciendo. Y lo seguirán haciendo. Sí, nunca sabes. Sí. Entonces, bueno, ya pasamos desde 2008 a 2010, yo llamo a esta etapa, la llamo como de disruptor a líder, porque ya empieza ya ese papel de disruptor ya empieza a pasar a un segundo plano porque empieza a consolidar su presencia en los aeropuertos españoles y empieza a tener un papel ya de líder en muchos de ellos y un papel muy importante en el turismo español. Y consolida, creo, la viabilidad de su modelo. Exactamente. Pero a la vez que consolida su papel de liderazgo, también empiezan a haber los problemas. Y es que en 2008 Ryanair ya empieza a cerrar bases. Y cierra su base en Valencia por desacuerdos con el gobierno autonómico sobre ayudas e incentivos. Lo que hemos comentado previamente, que ahí, con esa posición de líder, pues le permite ya empezar a esos pulsos con los gobiernos. Sí. Y uno de los primeros que fue ya en 2008. Como vemos en la prensa, se sigue hablando a día de hoy, pero esto realmente viene desde 2008, cuando ya estas presiones vinieron pues, con el cierre de su base en Valencia. Pero 2 años después, en 2010, pues da otro golpe maestro para consolidar su posición de líder, y es que entra en el Prat, en Barcelona. Y este paso simboliza la completa madurez de la aerolínea en España, donde pasa de operar ya no solo aeropuertos secundarios a competir ya en la primera división de la aviación y comercial en España. Y entonces, pues bueno, el resultado llega bastante rápido, y es que en 2010 Ryanair supera a Iberia en pasajeros y convierte en la aerolínea número 1 de España, pues por pasajeros. ¿En el Prat? No, en general. ¿En España? Sí. O sea, que lleva 15 años siendo el líder en España. Sí. Entonces, claro, ya pasó de ser algo innovador, que también lo era, a ser ya una opción completamente cotidiana, y que también fomentaba y tenía un papel importante en la toma de decisiones del regulador y de las instituciones, porque ya tenía un papel... Era su principal cliente. Exacto. Entonces, bueno, ya pasamos a la fase de cambio de imagen un poco, porque cuando ya eres líder ya empiezas a tener pues todas las críticas, ya empiezas a acumular críticas, porque la satisfacción del cliente pues empieza a ser como tu pain point más importante, ¿no? Entonces, pues bueno, durante la crisis económica, porque realmente en España, aunque fue la crisis de los bonos hipotecarios, empezó en 2008, en España realmente como la cúspide de la crisis se sintieron más en 2011, 2012, donde la prima de riesgo en España alcanzó casi los 600 puntos básicos. O sea, fue un enorme periodo de recesión en España. Entonces muchas aerolíneas empiezan a recortar vuelos. Pero en cambio Ryanair pues mantiene su crecimiento, y es que entre 2011 y 2015 su tráfico global sube de 76 a más de 90 millones de pasajeros, y España se convierte en su principal mercado junto con Italia y Reino Unido. Abre bases en Alicante, en Málaga, en Palma de Mallorca y Sevilla, consolidando también su dominio en destinos turísticos, y lanza el programa Always Getting Better, que es pues una especie de lavado de cara, de imagen de la compañía, donde empezaba a ofrecer asientos asignados, una web más amigable y un trato, digamos, un pelín más flexible. Ahí no es cuando empieza a vender las loterías y esto, ¿cuándo? No, eso no lo sé, ese dato, pero puede ser. Me suena que es por ahí. Always Getting Better no te pega nada con Ryanair. Era su manera de decir, seguimos siendo baratos, pero ahora somos un poquito más cómodos. Y entonces, bueno, el resultado amplía su base de clientes, que fue un resultado positivo, atrayendo incluso a viajeros de negocios que antes ni se planteaban volar con Ryanair. Y entonces aquí fue donde incluso EasyJet copió el modelo de Ryanair en estos años, de atraer un modelo un poco más de negocios. Y entonces ya entramos en una etapa más de fricciones y madurez, que es donde yo lo llamo en los años entre 2016 y 2019. Y es que Ryanair entra en una fase de expansión un poco más controlada, pero lamentablemente, y lo que vemos a día de hoy, en un conflicto permanente. Y es que el grupo pasa de 106 millones de pasajeros en 2016 a 149 millones en 2019, esto a nivel general en Europa, convirtiéndose en la aerolínea más grande de Europa también, y manteniendo el liderazgo absoluto en España con más de 52 millones de pasajeros. Pero el crecimiento viene acompañado de fricciones en 4 frentes. Por un lado, el de siempre, el laboral. Y es que las tripulaciones con base en España, Irlanda e Italia comienzan a organizarse en sindicatos locales.
En 2018 y 2019 empieza a haber huelgas de TCP y pilotos porque los contratos eran irlandeses y las condiciones laborales eran de Irlanda. Entonces, bueno... Y luego eran autónomos, ¿no? Los obligaban a ser autónomos. Pues bueno, las condiciones laborales en Irlanda son un poco más beneficiosas para la empresa que para el trabajador, entonces Ryanair jugaba con eso. Entonces, en algunos casos, aquí en España, la justicia española obligó a Ryanair a reconocer la legislación laboral española en sus bases nacionales. Entonces, en este sentido, muchos trabajadores de Ryanair se beneficiaron en ese sentido. Otro frente que tenía la flota, y es que los retrasos del Boeing 737 MAX pues obligan a Ryanair a posponer su crecimiento y recortar capacidad. Recordemos que esto es el periodo de 2016 al 19. Entonces, como consecuencia, la compañía anuncia en agosto del 19 el cierre de varias bases. La famosa Girona que hemos hablado antes, pero no solo esa, sino Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote. Una decisión que tomaba, que ellos decían que era por motivos de rentabilidad y planificación de la flota. Y mirad, otro golpe de suerte, y es que estos cierres se hicieron efectivos en enero de 2020. ¿Qué otra cosa pasó en enero de 2020? COVID. Exacto. Justo a tiempo, Exacto. Entonces, justo antes del inicio de la pandemia, terminó consolidando su clausura definitiva de estas bases, lo que también le vino perfecto a ellos a nivel de negocio. Por otro frente, su reputación, y es que aunque sigue siendo imbatible en precio, los conflictos laborales y los recortes de bases pues, generaban críticas entre la gente, también por la presión de las instituciones públicas que presionaban ante estos cierres. Pero claro, mientras que su puntualidad superior al 85% y su fiabilidad operativa era constante, era buena, pues se mantenía siempre esa fidelidad por parte del pasajero medio. Entonces eso siempre ha sido como la clave para Ryanair. Si hay críticas, mientras que yo sea fiable y medianamente puntual, la gente va a querer seguir volando conmigo. Y quieras que no, han mantenido las tarifas, esa promesa de tarifas bajas, o sea, ajustadas a cada momento económico, pero aún así pues siguen siendo la alternativa más barata en muchas rutas. Exacto. Aquí quiero hacer un énfasis, de hecho, aprovechando que estamos hablando de bases, porque a lo mejor mucha gente no sabe qué significa tener una base en un aeropuerto y cerrarla. O sea, lo que significa es que una base es que tú tienes, los aviones duermen ahí. Los pilotos y las tripulaciones también duermen ahí y comienzan un viaje ahí. Exacto. Tienen oficinas pequeñas, pero tienen oficinas para atención al cliente y cosas pues rápidas. Y sobre todo pueden tener un mantenimiento o no, tienen como puede haber, pero mantenimiento ligero que le llaman, que son simplemente chequeos rápidos. Entonces, cuando cierran una base es que eso se lo llevan a otro lado. No quiere decir que no van a volar ahí, simplemente que ya no parten, nacen vuelos de ahí, es decir, que la mañana a la primera hora no sale un vuelo de ahí con gente que haya dormido, sino que va y viene. Exacto. Eso significa cerrar una base. Por si alguien tenía un buen apunte que damos. Buena definición. Y ahora, voy a pasar brevemente. Una base es una casa. Es tu casa. Es tu casa. Es una de tus casas que las aerolíneas suelen tener. Pero es que a lo mejor el cierre de base suena como, cerraron y no van a regresar, ¿no? O sea, vuelan, pero no es un apunte importante. Sí, muy importante. O sea, Ryanair sigue en estos años, seguía volando a muchos de estos destinos, simplemente que cerraba su base, que es lo que ha comentado Gerardo. Entonces, con el COVID, pues el 2020 pues cambia todo, ya no solo para Ryanair, sino para toda un poco la aviación comercial. Por poner pinceladas, porque voy a pasar muy rápido por el COVID, porque esto da para un episodio entero, y es que el tráfico de AENA cae un 72%, de 275 millones a 76 millones de pasajeros. Como sabéis, lo que implicó el COVID: aeropuertos vacíos, aviones aparcados, un sector en completa pausa. Ryanair a nivel global pasa de 149 millones a solo 27,5 millones de pasajeros. Que ya me parece mucho, que ya es bastante, según un informe, un informe anual suyo 2021. En España, las estimaciones, esto con pinzas, pero son estimaciones de que su tráfico estaba entre 15 y 18 millones frente a los más de 52, que esto es 100% cierto, del año anterior. Entonces también una caída muy importante en España. Pero pese al golpe, Ryanair mantiene operativas sus bases principales: Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Alicante, y evita un colapso financiero gracias a la fuerte liquidez y esa estructura de costes ultra baja que has comentado tú, gracias entre otras cosas a ese coste por asiento, ¿no? Yo creo que también ese verano 2020, a pesar de que estábamos en medio de la pandemia,
fue como un paréntesis, o sea, de pronto todos nos fuimos de vacaciones, bueno, casi todos, bueno, digo, sí. O sea, muchos nos fuimos dentro de España, dentro de las fronteras de España, pero Ryanair tiene una operativa muy grande a Canarias, a Baleares, y son destinos prime de vacaciones en este país. Entonces, bueno, yo creo que eso también le puede haber ayudado a mantenerse. Totalmente, le ayudó muchísimo, y entonces ahí ya entra a la nueva etapa, bueno, la nueva etapa en general para todas las aerolíneas, pero para Ryanair mucho más, esta nueva etapa desde que terminó la última, digamos, variante del COVID así que pudo afectar al turismo, a que fue en torno a 2022 sí, ahora. Justo. Pues bueno, en el caso de España, con el levantamiento de las restricciones, pues España seguía siendo uno de los mercados más importantes para Ryanair, y pues le ayuda muchísimo a su crecimiento. Y es que en verano del 22 Ryanair ya operaba el 86% de su capacidad del 19, y en 2023-2024 vuelve a alcanzar nuevos récords, aprovechando la alta demanda turística de toda la gente pues que llevaba 2-3 años sin volar, y a volar aquí, todo el mundo. Aquí la ventaja de Ryanair es lo flexible que es decir, o sea, Ryanair no hace conexiones, Ryanair es punto a punto. Eso ayudó un montón cuando pasaron estas situaciones, porque las conexiones normalmente a Iberia o aerolíneas grandes pues alimentan mucho la conexión, y si otros países pues no existe esto, tarda más en recuperarse. Y como Ryanair es punto a punto, tiene otras ventajas, que los aviones, por ejemplo, aterrizan en cualquier lugar sin necesitar de fingers, bueno, las pasarelas. Pues suman muchos puntos, y ese modelo que tienes ha hecho que levantara ahí. Esa flexibilidad es clave. El hecho de que Ryanair de una semana para otra, de un mes para otro, puede cambiar una ruta. Claro. Porque precisamente Pero ¿por qué digo lo de los fingers? O sea, es correcto, pero ¿qué dice eso, lo de los pasarelas? Porque eso tiene contacto humano. Tú llegas el avión, abres y la gente baja, y es el mismo avión y la misma gente. No tiene que haber nadie cerca, por así decirlo. Entonces eso lo leí y me pareció curioso. Sí, le ayudó un montón, porque no hay tanto contacto con gente del aeropuerto. Claro, que la gente quería cuanto menos contacto posible. Entonces, interesante, pues, ¿no? Ya ves. No había caído, sí. Un factor que a priori parecería irrelevante, sí, pero en al ese final época, todo en ese contexto jugaba. Cuando la gente se reía, ¿no? De por qué ponían las escaleras en un Boeing. Claro. Entonces, bueno, ya en el 24... pues ya consolidado y recuperado el mercado aéreo español, ya AENA supera los 309 millones de pasajeros, y Ryanair transporta más del 20% del total nacional. Es decir, pues 1 de cada 5 pasajeros que vuelan en España lo hace con Ryanair. Es que es brutal. Es muchísimo. Pero, claro, su relación con AENA pues vuelve a tensarse, y es donde venimos al año 2025. Es que a principios del 25 la aerolínea anuncia el recorte de 800.000 asientos en verano y 1 millón más en invierno, que eso es lo que ha ocurrido recientemente, protestando, entre otras cosas, por la subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias previstas para 2026. Y pues las aerolíneas que esta demanda, digamos, que dejan, pues como puede ser Vinter, Volotea, todo Iberia Express, pues digamos que aprovechan esa ausencia de demanda que claro, es que es como cuando te estás comiendo un pastel en un cumpleaños, sí, y están todos los niños ahí, y de repente se empiezan a ir y le ponen atención a otra cosa, y te quedas tú solo, pues dices, todo para mí. Justo. Bueno, y ya hay nuevas amenazas para el verano 2026 de dice Michael O'Leary que igual elimina... Bueno, pues no te lo voy a quitar entonces. Ahora comentaré un poco de las estrategias, las movidas, el juego del tablero. Uy, eso ya calentito. Sí. Pero pues solo por terminar con la conclusión, con el legado de Ryanair, y es que realmente en 3 décadas Ryanair ha sido mucho más que una aerolínea si lo pensamos en frío realmente, y es que ha sido, por lo menos en España, un agente de transformación del transporte aéreo español, porque por el lado positivo tiene un papel indiscutible, y es que, como comentabas tú al principio, democratizó los vuelos. Millones de españoles que antes viajaban en coche o en tren empezaron a volar por primera vez en avión. Forzó a aerolíneas más clásicas, más legacy en España, a modernizarse, a reducir precios y a digitalizar sus operaciones. También impulsó el turismo regional y convirtió aeropuertos secundarios en ese momento, como podía ser Alicante, Málaga o Sevilla, en auténticos hubs europeos de low cost. Y además normalizó la eficiencia operativa. Esto que quizás estamos hablando, esto puede sonar un poco distópico a día de hoy, pero es que realmente la normalizó.
datos o KPIs como la puntualidad, rotaciones rápidas y aviones casi siempre llenos, pues se convirtieron un poco en el nuevo estándar del sector. Pero eso con lo positivo. Entonces, es lo bueno de ser, pues valga la redundancia, muy bueno, que tienes muchos amantes y muchos detractores. Entonces también hay que mencionar la parte polémica. Y es que, pues, yo creo que se dividiría en 4 cosas. Por un lado, la más importante, precarización laboral. Y es que durante años muchos tripulantes trabajaron con contratos irlandeses fuera del marco español, y lo que derivó en huelgas y sentencias judiciales una tras otra, pues realmente en contra de la propia aerolínea. No se puede todo en la vida. Claro, no se puede ser perfecto, ¿no? Entonces, por otro lado, la presión sobre aeropuertos y gobiernos regionales que hemos mencionado. Ryanair ha usado la amenaza de cerrar bases para negociar tasas e incentivos, un poco como lo que está haciendo ahora, generando tensiones con las autoridades y también con la propia opinión pública. Y esto que me parece muy interesante es la relación conflictiva con el pasajero. Su política de cobros adicionales, similar a lo que puede hacer Frontier en Estados Unidos con pues dar incentivos, lo que comentamos en nuestro anterior episodio de noticias, de dar incentivos al personal de tierra para que pille a la persona que va con la... pues esto es similar, el trato impersonal y su rigidez en temas como equipajes o embarque prioritario pues ha provocado miles de reclamaciones y una reputación de servicio duro pues que ha lastrado su imagen durante años. Y bueno, en general una cultura del vuelo barato a cualquier precio pues que realmente ha cambiado nuestras expectativas y que nos hace priorizar el coste sobre la comodidad, la rapidez sobre la experiencia, aunque eso realmente en estos últimos años a mí me da la sensación de que está un poco cambiando. Entonces, pues bueno, por terminar, a mí mi sensación es que Ryanair ha sido el gran catalizador del cambio en la aviación española, pero también es un reflejo de sus propias contradicciones. Es eficiencia frente a precariedad, accesibilidad frente a conflicto y liderazgo frente a desgaste. Entonces, la gran pregunta que yo lanzo y que como reflexión es ¿qué papel jugará ahora en un mercado donde los costes suben, los pasajeros exigen más y, sobre todo, muy importante a día de hoy, es que la sostenibilidad empieza a marcar las reglas del juego? Entonces, la pregunta es ¿podrá Ryanair seguir siendo la reina del low cost sin perder el favor del público ni la rentabilidad que la hizo imbatible? Ahí os la dejo. Yo creo que... Yo voy a comentar algo, o sea, primero voy a comentar que yo creo que España le debe más a Ryanair que Ryanair España, por la cantidad de pasajeros, el turismo, el dinero que han dejado. Segunda, es la única aerolínea que se ha atrevido, y lo voy a decir con esto, he tenido los huevos de atreverse a hacer cosas. Ya sea cobrar por maleta, ya sea por volar a aeropuertos que nadie quería y abrir nuevas rutas. O sea, son los únicos que se han atrevido a hacer cosas disruptivas, como lo has dicho tú. Y lo tercero, sobre la pregunta que lanzas, y de hecho... pues los que trabajamos en el sector. Antes Ryanair, yo no sé si se acuerdan, pero antes tenía tarifas de 5,99, incluso 2,99 euros, 7,99. O menos. Sí. O menos. Sí. Incluso se llegaba las a hablar campañas de estas de 1 millón de asientos a... Sí, a 9,99. Eso, 9,99. Se llegaba a decir que estaba vendiendo por debajo de tasas, que normalmente no es legal. Que no es legal, que es verdad, pero ellos asumían ese coste con tal de robar pasajeros. Entonces... Y últimamente, ¿quién ha visto un vuelo de Ryanair en 9 euros? No, desde luego. Bueno, si Michael O'Leary dijo hace unos años ya que eso se había acabado. Se acabó, claro. Sí. Entonces, y es verdad que ahora ver vuelos por menos de 25 euros más o menos es complicado. Ya no hay. Yo creo que es muy difícil. O no hay. El que lo encuentre, por favor, que nos dé un pantallazo y lo ponga en los comentarios porque es muy difícil. No, pero yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, tenemos que realmente, a pesar de todo esto, agradecer... creo en global al papel que ha jugado Ryanair, permitiendo que seguramente un porcentaje elevadísimo de los europeos hayamos podido volar. Claro. Eso es verdad que tiene un coste y especialmente yo creo la precarización del sector, o sea, de las condiciones de los empleados del sector, eso es indiscutible y nos daría para hablar muchas horas. Sí. Pero bueno, siempre poniendo todo en una balanza, pues ¿qué priorizas? Que las oportunidades que ha abierto para que los europeos puedan viajar o esos empleados que se han visto perjudicados en el proceso. Yo creo que sí. Y mucha gente, no sé si ustedes, pero yo que soy de México, muchos extranjeros que veníamos a Europa,
lo que queríamos era viajar con Ryanair para conocer lo más posible de Europa, ¿sabes? Porque era el típico vuelo de mochilero, pero ya los mochileros como que ya no... Cada vez es lo que comento, que ahora estamos en otra especie de entorno y entonces pues hay que ver si realmente va a seguir optando a esa corona de low cost, que yo entiendo que sí, es su modelo y su estrategia, pero el sentimiento generalizado por la tendencia que empieza a haber es quizás hacia otro tipo de experiencia de vuelo, o que las prioridades de personalización del billete fomenta también a otro tipo de experiencia. Están cambiando. Sí. Ha sido maravilloso, déjame decirte que confirmamos que ha sido una masterclass estupenda de la historia de esta, especialmente empezando eso desde ese primer vuelo en 2002 hasta hoy, ese recorrido y ese meteórico y ese ascenso meteórico, diría yo, de Ryanair, y cómo ha transformado, cómo se ha convertido realmente eso de un disruptor a simplemente la primera compañía indiscutible en España y en Europa. En España con casi una cuarta parte del mercado. Pero vamos a hablar ahora un poco más de las polémicas durante estos años. Especialmente, primero, los choques con el gobierno y AENA, como bien has mencionado, amenazas recurrentes. Cada vez que se plantea una subida de tasas, Ryanair responde con amenazas de recortar rutas, retirar aviones o subir precios. Yo creo que tiene el botón automático. Casi, seguramente. Le dan al botón, tasas, botón. Pero es que claro, con el poder que tiene, teniendo casi una cuarta parte del mercado, es que tiene muchísimo poder indiscutidamente. Luego, campañas muy agresivas. Este mismo año, Michael O'Leary lanzó una campaña llamando payaso, esto es literal, payaso, al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, por impulsar esa subida de tasas. Incluso creó una web para señalar a ministros europeos. De hecho, ahora tiene un conflicto incluso con la comisaria europea, con Ursula von der Leyen, porque dice que es su responsabilidad el caos que dicen que hay con el tema del control de tráfico aéreo en Europa. Especialmente los últimos meses con Francia, que se ponen de huelga repetidamente. Y luego hay un pulso importante con AENA últimamente, y en agosto AENA acusó a la aerolínea irlandesa de tener una estrategia de comunicación que estaba basada en lloriqueo, embaucamiento y extorsión. Le ha acusado directamente de distorsionar cifras y manipular datos para presionar públicamente. Y yo creo que aquí, hasta cierto punto, hay que darle la razón a AENA. Luego, conflictos laborales, tú los has mencionado bien, pero bueno, cierres de bases en aeropuertos como Santiago, Tenerife y Girona han dejado a cientos de empleados sin trabajo, y además esto de la noche para la mañana, sin avisar. Condiciones precarias, tú has hablado de esto también. Sindicatos denuncian los contratos temporales, las jornadas irregulares y la presión para no coger bajas médicas. De esto también hablamos hace 2 meses o por ahí, que hubo una polémica bastante importante también con los empleados de, en este caso, Azul Handling, que es quien se encarga del handling de Ryanair, que presionaba a sus empleados a hacer horas extra. Entonces, bueno, y luego las recontrataciones opacas, que las hemos visto en muchos casos, y es cuando Ryanair despedía a sus trabajadores para luego ofrecerles volver en condiciones peores. ¿Qué ha pasado entonces durante estos años? Bueno, se han impuesto varias multas a la compañía. La última fue de 107 millones en el año 2024, el año pasado, y por cobrar el equipaje de mano, que es algo ilegal según la normativa española. Y aquí hay que hacer un inciso, porque esto es la Ley de Navegación Aérea Española, que nos permite llevar equipaje porque se considera algo esencial para los trabajadores. Sin embargo, bueno, como aquí dependemos para bien o para mal de Bruselas, de la Unión Europea, resulta que hoy mismo Bruselas le ha abierto un expediente a España por las multas que le puso no solo a Ryanair, sino a todas las low cost en general el año pasado, porque considera que precisamente la Ley de Navegación Aérea restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de 2 meses a España para que lo solucione. O sea que Bruselas se pone del lado de las aerolíneas y bueno, evidentemente sabemos que hay un lobby muy potente allí,
Y aunque Bruselas sea muy pro competencia y muy pro libertad de precios, es verdad que eso parece pues, un movimiento un poco hostil hacia los pasajeros. No es la primera multa, en 2018 ya se le había multado por el mismo motivo y en el 2020, justamente con la pandemia, recibió sanciones por no reembolsar los billetes que fueron cancelados durante la pandemia. Entonces, bueno, historial, Sí. Y bueno, hemos hablado ya, también quiero pasar rápidamente por aquí, los cierres sin previo aviso, por ejemplo en el caso de Valladolid o Vigo, que ha implicado que la operativa en un aeropuerto como Valladolid haya de la noche para la mañana descendido un 70% con el impacto económico que eso tiene para el turismo, para la economía local. De hecho es que Eddie Wilson ha llegado a decir que muchos de esos aeropuertos en 5 o 10 años no van a existir porque no se quiere invertir en ellos. No lo sé. Bueno, por otro lado está AENA, que defiende precisamente el modelo de solidaridad que tenemos en España, que es básicamente coger los aeropuertos que más dinero generan, que más tráfico tienen, para mantener a esos otros más pequeños simplemente bajo un modelo de solidaridad que es bajo el que funciona todo el Estado español a través de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, y finalmente, bueno, Ryanair tiene esa estrategia de presión constante, eso, anunciando recortes, campañas mediáticas y bueno, desplegando su poder por esa capacidad que tiene para retirar en periodos cortos millones de asientos de un país y más que nada uno como España, que el PIB depende en gran medida del turismo. Sí. Entonces, bueno, en medio de todo este contexto que tú ya lo has adelantado este año, yo creo que ha estallado la más grande y es que la compañía ha anunciado la retirada de unos 2 millones de asientos. El primer anuncio era en enero, que hablaba de unos 800.000 que se suprimieron en verano, y en agosto anunció otro 1.000.000 para este invierno 2025-2026. Eso suma al final unos 2 millones y eso significa una caída casi del 16% en la capacidad de España, afectando especialmente a los más vulnerables, que en este caso son los aeropuertos regionales y las islas. ¿Qué ha justificado Ryanair? Pues que es por un tema de tasas aeroportuarias que, como tú has dicho, subirán un 6,5% el año que viene. Pero como vamos a ir comentando, definitivamente hay otros factores en juego. Porque los datos de capacidad programada para España este 2025 muestra que fue uno de los mercados más grandes de Europa durante este periodo. Estos son datos de OAG, que es un proveedor global de datos de aviación. Y esto es clave, porque quiere decir que seguramente la reducción de Ryanair es más bien un movimiento de red dentro de un mercado que en global aún está fuerte. Entonces vamos a hablar propiamente de qué ha pasado, cuáles son esos movimientos de Ryanair, en qué rutas y bases se han hecho esos recortes. Cierre total de operaciones: Tenerife, Norte, Vigo, Valladolid, Jerez de la Frontera y Vitoria. Y reducciones significativas: Santiago de Compostela un 80%, Zaragoza un 45%, Santander un 38%, Asturias 16%. Y luego vamos a los grandes, donde vemos que la afectación apenas se nota. Sí. Madrid solamente un 3%, Barcelona un 5%, las Baleares un 6% y en Canarias un 400.000 plazas menos, que eran en torno a un 4%, o sea que realmente son pequeñas. Este repliegue, desde luego que deja muchas ciudades sin conexión directa con Ryanair, y esto ya se está observando en los precios de los billetes a estas ciudades. Entonces, bueno, hace que los pasajeros tengan que buscar alternativas en los trenes, en otras aerolíneas o rutas con escala, que esto es totalmente real. Yo un día estaba buscando un billete justamente a Santiago de Compostela desde Madrid y la mejor opción que tenía era una conexión de Iberia en Barcelona. Era la más barata. Qué loco. O sea, sí, porque hay pocos vuelos de Air Nostrum a Santiago de Compostela durante el día y bueno, por precio, la mejor opción era irme a Barcelona y luego a Vigo. O sea, atravesar casi que media España. Sí. Ese es el tipo de problemas cuando alguien se va de una ruta. Claro, en este caso es real, además. Sí. Y voy a hacer un inciso, David, perdona. Voy a dar un dato curioso que ahora se me vino a la mente y he hecho un cálculo rápido.
Porque la gente dice, ¿qué son 2 millones de asientos, no? O sea, ¿a qué equivale 2 millones de asientos? Pues eso equivale, si lo dividimos en un... ¿Qué tiene? Un 737-800, pues tiene como 180 plazas. Entonces, si dividimos esos 2 millones de asientos entre las plazas de un avión, pues nos da como 11.100 vuelos menos. Eso es una barbaridad. Y luego, si dividimos esos 11.100 vuelos, lo dividimos entre más o menos 360... no sé, días o 330 días, pues nos sale como 9 aviones, más o menos, que vuelan menos. Eso no es tanto, pero es bastante. Es un 16% de la capacidad en España. Para que se hagan eso, son como 11.000 vuelos menos. ¿Listo? No, y eso, y normalmente afectando a los más vulnerables, que yo creo que es el problema principal. Justo. Y es que Ryanair no está aparcando estos aviones, por supuesto. No, para nada. Los está recolocando, y entonces esto también nos da pistas de que seguramente esto lo que busca es mercados más rentables. Uh-huh. ¿Cuáles zonas efectivamente donde hay movimiento ya? Marruecos y el norte de África. Ryanair programó 3,7 millones de asientos para este verano 2025 en Marruecos y el norte de África, y sigue reforzando esa red magrebí. Tenemos datos de que desde el 2019 la capacidad en Marruecos ha crecido un 50%. O sea, es brutal el crecimiento. Muchísimo, sí. Luego, un mercado que a mí me pareció súper interesante y es Suecia. O sea, que a mí, si me lo mencionas así, tendría mis dudas. Pues resulta que la capacidad durante este invierno de Ryanair va a crecer un 25% en ese país. Esto implica la apertura tanto de bases como de rutas. Y esto viene tras cambios especialmente regulatorios. Impuestos aeronáuticos que se han eliminado recientemente, y sabemos que eso desde luego que es algo que hace muy competitivo a las aerolíneas de bajo coste, porque cuando hablamos de billetes, pues a lo mejor una diferencia en la tasa de 2-3 euros pues puede marcar la diferencia en el global. Y luego también es verdad que hay mercados que están creciendo significativamente, incluidos Italia, Croacia y Hungría. Croacia, por ejemplo, registró un aumento de capacidad bastante importante, un 22% en las rutas internacionales durante este 2025. Wow. Es muy, muy significativo. Y bueno, como mencionaba, Suecia ha visto un 15% más de capacidad durante esta última temporada. Aquí el problema en vuelos low cost. SAS va a sufrir. SAS, la escandinava, que tiene conexión con casi todos los pueblos que están al norte de Suecia, que están súper mal conectados vía terrestre y vía tren, solo puedes ir por avión. También que Suecia está, yo creo, si no me equivoco, macroeconómicamente no está pasando por su mejor momento, también. Y yo creo que lo han visto bastante bien, ese aumento de capacidad en este país. También es un país en donde la inmigración ha crecido mucho en los últimos años, entonces la combinación de ambas es perfecta para que Ryanair entre ahí como perdonar la palabra, como una especie de buitre y hace todo lo que puede. O sea que la verdad que tontos no son. No. Entonces, ¿por qué estos destinos son interesantes para Ryanair? Bueno, como ya hemos mencionado, costes aeroportuarios, paquetes de incentivos, especialmente eso a través de subvenciones, que bueno, la legalidad de esas subvenciones desde luego que siempre es dudosa en España y en cualquier mercado, desde luego. Y luego el crecimiento de la demanda en mercados donde ahora mismo la competencia es menor, como puede ser precisamente el norte de África. Y desde luego que esa política fiscal y regulatoria donde se eliminan impuestos o hay incentivos, pues desde luego que allí va Ryanair. Exacto. Entonces, bueno, el resultado de todo esto es que Ryanair deja plazas en aeropuertos con costes que considera más elevados, según su versión, y refuerza en otros con un entorno que en principio o a día de hoy parece que es más favorable, aunque desde luego que no siempre es del todo transparente esas condiciones que se le ofrecen para entrar en nuevos destinos. ¿Qué ha dicho AENA respecto a toda esta polémica? Porque claro, tenemos que saber a ver si realmente tiene sentido lo de la subida de tasas y demás. Y es que a través del consejero delegado, que es Maurici Lucena, contestó que no piensa condicionar las políticas públicas con amenazas. Subraya que las cifras de la compañía no cuadran con la realidad y recuerda que AENA lleva con las tarifas congeladas
una década básicamente, y que las subidas anunciadas son para financiar inversiones de mayor escala. Textualmente, os leo lo que ha dicho: no estamos dispuestos a aceptar chantajes que ponen en riesgo la conectividad de los españoles y la viabilidad de los aeropuertos regionales. Ryanair utiliza nuestros aeropuertos, refiriéndose a los aeropuertos españoles, porque libremente quiere hacerlo y porque le conviene, lo cual también es muy real. Contrario a lo que la compañía afirma, las tarifas de AENA son competitivas. También ha acusado de fariseísmo a Ryanair, señalando que mientras se quejan de las tasas este mismo año, Michael O'Leary, el consejero delegado, ha recibido un bonus de 100 millones de euros. Entonces, bueno, aquí ya yo creo que es meterse a pinchar un poquito más de la cuenta, porque al final, si los resultados son positivos, pues no debería ser un elemento de debate. Si se repercute de manera generalizada en la compañía, sí, pero claro, no sé hasta qué extensión todos los empleados de Ryanair han recibido una subida en su bono o una mejora en su bono con respecto a lo que ha recibido. Claro. Pero bueno, obviamente cada compañía es libre de ejercer la política y la estrategia que considere oportuna. Así que bueno... No, que este ha sido un comunicado muy largo y de hecho si os interesa todo lo que dice, tenemos un vídeo en nuestro canal también en que explicamos ese comunicado, que es bastante largo, de como respuesta a esa retirada de los 2 millones de asientos. Pero vamos ahora a analizar realmente qué ha pasado con el mercado español durante el último año especialmente. Vamos a comparar la disponibilidad de asientos en 2025 versus 2024 de las 5 principales low cost que operan en España. Pero hasta year to date, ¿no? Porque no hemos terminado. Bueno, ya como son asientos programados, entonces ya que luego haya cambios, pero estos son asientos programados con datos de OAG. Venga. Ryanair, este año 46 millones de asientos, es una disminución de 2 millones respecto al pasado por estos asientos que se lleva. Vueling, 34 millones de asientos este año, se mantiene bastante estable, apenas hay cambio. Lo mismo con el grupo Iberia, unos 30 millones de asientos. Volotea, lo hablamos en el episodio del resumen de noticias de septiembre, crece muchísimo. 3,6 millones de asientos, una subida del 10% respecto al 2024, y quien más crece es Wizz Air, con un aumento del 26% en la capacidad española, hasta 10 millones de asientos. Y creciendo. Sí. Las low cost dominan el 60% de la capacidad en España, o sea que son players muy importantes. Es un mercado muy price sensitive, o sea que... Sí. Es lo que hay. Y en global, la oferta agregada de asientos en España crece tanto en la temporada de verano como de invierno. Curiosamente, respecto al año pasado, la disponibilidad de asientos durante este invierno será un 25% mayor. Es brutal. Entonces, bueno, esto nos demuestra que hay otras aerolíneas que sí siguen apostando y lo que está cambiando son los emisores tradicionales de turismo a España, y de ellos vamos a hablar especialmente de Reino Unido, de Alemania y de Países Bajos. ¿Qué pasó con Reino Unido? Que es el principal emisor de turistas a España. Durante la temporada 2024-2025 todas las aerolíneas aumentaron su capacidad, pero para el próximo invierno pasa todo lo contrario. La tendencia se revierte y todas ellas disminuirán la capacidad de asientos en España. Ryanair un 12%, EasyJet un 8%, Jet2 un 6%, British Airways incluso un 4% y TUI un 5% menos asientos para esta próxima temporada. En total suman 1,5 millones de asientos menos que habrá entre Reino Unido y España. O sea que es un mercado que al final se hace más pequeño. Los motivos, pues seguramente la inflación en Reino Unido, menor poder adquisitivo para vacaciones, la competencia de destinos más baratos como pueden ser Turquía, Marruecos, Egipto, África, lo hemos mencionado, y el ajuste de las flotas. Muchas aerolíneas están redirigiendo sus aviones a mercados más rentables. España es muy competitivo, sí, entonces, claro. Bueno. Y pasa una situación parecida con Países Bajos y Alemania. En 2025 España registró una caída del 7% de turistas alemanes y un 5% desde los Países Bajos.
Esta bajada no solo se refleja en los vuelos, sino también en las reservas hoteleras y el gasto turístico. Solo en el mes de julio, desde Alemania llegaron casi un 5% menos turistas. Y en total, en global, hemos visto una reducción del 7% en los vuelos hacia España. Lufthansa ha recortado rutas a Baleares y Canarias y TUI ha redirigido capacidad hacia Grecia y a Turquía. Y en el caso de Holanda, los Países Bajos, los informes de Tour España muestran que, aunque las cifras de turistas siguen robustas, ha habido un 5% de caída en la cantidad de vuelos que llegan a España. Transavia ha recortado frecuencias a Málaga y Alicante y también ha habido un aumento de vuelos desde los Países Bajos hacia Croacia y Portugal, mercados que mencionamos antes que podían ser más atractivos. Grecia, Croacia, Portugal, Albania, Montenegro, todos estos son nuevos destinos a los que las aerolíneas low cost están mirando. ¿Cuáles pueden ser los motivos de todo este cambio? La saturación turística en España, precios altos, lo hemos hablado. Este verano los precios, por ejemplo, en las Baleares eran una locura. Sí. La masificación, que también es un elemento, y menor autenticidad en algunos destinos, como pueden ser, no sé, pensemos en Benidorm, que nosotros mismos nos quejamos, llegamos y decimos, pero aquí no hay un solo español, o llegas a las Canarias y no hay en el hotel alguien que hable español en la recepción, por ejemplo. Totalmente. Luego tenemos el cambio generacional. Los jóvenes buscan experiencias culturales y también viajamos a destinos a veces más lejanos, que esto no pasaba antes, por la bajada de los precios. Ahora igual nos podemos ir, nos es más barato, lo hemos hablado también, irnos a Punta Cana que a Baleares en verano, a lo mejor. Sí. Y bueno, hay países que están dedicando muchísimo dinero al marketing, como puede ser Croacia y Grecia. Con esto termino. ¿Qué pasa en general en el sur de Europa? España, como lo he mencionado, sigue fuerte. Este año el tráfico aéreo ha subido un 13% en el país, a pesar de que hubo una pequeña bajada del 0,2% en agosto. Y Portugal ha crecido un 17% respecto al 2019, o sea que también es un mercado que está muy sano. En Francia, por el contrario, hay un descenso del 4% respecto al mismo periodo, de 2019 a 2025, y es que ya sabemos que en Francia tienen ahí un conflicto con las tasas porque no quieren que haya aviones volando por tema contaminación y demás. Tú nos has en algún momento hablado de ese tema. Así que bueno, las principales rutas desde España a este verano, y yo creo que nos dan un poco idea de dónde está yendo la gente, han sido Gatwick, Ámsterdam, Manchester, Orly, París y Fiumicino. Y lideraron el crecimiento en este verano Málaga, Alicante y Barcelona. Lo esperado. Al final, sí. Destinos muy turísticos. Entonces, ¿la decisión de Ryanair es por las tasas aeroportuarias de AENA o por una reconfiguración del mercado? Recordemos los argumentos a favor de uno y del otro. A favor de la tesis de Ryanair, hay otros países que es verdad que están impulsando el turismo a través de costes laborales menores, subsidios a las tasas e impuestos más bajos, aunque eso por supuesto que tiene un coste para los contribuyentes de esos países. Pero a favor de la tesis de reconfiguración, la subida de las tasas en España representa menos de €1 por billete. O sea, y los datos agregados demuestran que España sigue teniendo una alta capacidad y crecimiento en este año, pero también muestran un cambio de tendencia en los países emisores. Ryanair está colocando aviones en mercados más rentables y los competidores españoles están aprovechando esta oportunidad para cubrir huecos. Entonces, parece que esta acción de los 2 millones de asientos responde más bien a movimientos de red y optimización de rutas. Y es una reconfiguración estructural del mercado europeo. Y yo creo que lo más importante, que lo hemos mencionado hace un momento, es que es una lectura excelente de cómo las aerolíneas low cost reconfiguran sus redes en tiempo real en función de los costes y las oportunidades. Así que es verdad que a corto plazo seguramente los pasajeros van a tener menos opciones y precios más altos, pero bueno, veremos si más bien a medio plazo otras aerolíneas son capaces de absorber esa capacidad
y yo creo que también, pues eso, diversificar un poco el mercado. Así que, bueno, de ese impacto nos vas a hablar tú, Gerardo. Sí, pero ya que los que llegaron hasta acá, no olviden suscribirse al canal. Por supuesto. Darle a la campanita. También estamos en Spotify, por si no quieren vernos en YouTube y lo quieren escuchar en el gimnasio. Perfecto. Y pues nada, regresando al tema un poco, antes de pasar a la estrategia que está sucediendo a nivel Ryanair con todas las bases, vuelos, rutas, es importante ver qué representa una tasa, ¿no? en un billete, porque es €1, es verdad, pero las tasas aeroportuarias son como un 30-40%, parte de todo lo que tú ves, porque el 50% más es lo que pone la aerolínea, y luego el extra pues pueden ser impuestos extras como la emisión o recargos de combustible. Pero por eso hay tanto peso y se hace énfasis en las tarifas. Aunque te suban €1, pues sigue siendo un 30 o un 40% del billete. Entonces, pues sí afecta a las aerolíneas. Un 1% por la cantidad de vuelos que hacen, multipliquen. Sí, sí. Son muchos millones. En fin, voy a entrar un poco más en detalle qué es lo que hizo exactamente. Empezamos con Galicia, ya lo mencionamos un poco, pero cerró la base de Santiago de Compostela. La cerró. Ya hablamos de qué será una base. Está cerrada. ¿Qué más? Canceló todos los vuelos desde Vigo y desde Tenerife Norte. Hubo una pérdida de conexiones clave. Esto es desde Galicia, recordemos, con Madrid, Barcelona, Londres, Milán y otras capitales europeas. Seguimos. ¿Qué más? A nivel personas, hay 90 personas o trabajadores que se quedaron sin trabajo prácticamente en Galicia. No parece mucho, pero sí, lo que hemos mencionado, el efecto es una bola de nieve, es bastante. Islas Canarias, entramos en Islas Canarias, Tenerife Norte se queda sin rutas de Ryanair hacia la península. Eso es bastante. Bastante, sí. Bastante porque ahí las Islas Canarias es muy peleado siempre entre Iber Express, Vinter, Vueling desde Barcelona, han dejado un pastel bastante jugoso ahí. Reducen frecuencias desde Gran Canaria y Lanzarote y se estima que han perdido 400.000 plazas en el archipiélago. Es las Canarias en general, no estamos hablando. También menciono que esto también un poco con pinzas, porque Ryanair cambia de la noche a la mañana. Hoy se dice una cosa y mañana hace otra cosa, es lo que decimos, tiene una flexibilidad brutal que si mañana ve que aumentan, me lo invento, una cantidad de pasajeros bestial, pues vuelve a poner más aviones. ¿Por qué? Porque tiene el músculo y puede hacerlo. Gana la lotería a todos los ciudadanos de... Exactamente. Pasamos a Andalucía. Pierde su base también Jerez y pierde 12 rutas con conexión con Italia, Alemania y el norte de España. Cuando leo esto yo no sabía que había tanta conexión con Jerez. Bueno, Jerez, el gobierno allí ha dicho también que calcula un impacto económico de unos 100 millones de euros al año, que no es poco para una región como Jerez. Claro. Yéndonos un poco a la parte norte y centro peninsular, Asturias, Santander, Zaragoza y Vitoria sufren también recortes. En algunos casos las rutas quedan reducidas casi a estacionales, es decir, que volarán solo en otoño, solo en invierno, o sea, no va a ser siempre. Castilla y León y La Rioja quedan prácticamente fuera del mapa de Ryanair, o sea que hasta luego, Mari Carmen. Entre otros, pues lo demás siguen perdiendo frecuencias y esto yo creo que es simplemente el impacto que quieren, es como, yo lo veo como que quieren marcar como aquí estamos y mira, si nos vamos, mira lo que pasa, ¿sabes? Sí. Es un poco a ver quién gana, entonces Ryanair tiene bastante poder aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de los pasajeros? David ya lo mencionó. ¿A dónde querías ir? ¿A Vigo, no? ¿O a Galicia? A Santiago. Pues tuvo que hacer un cruce monumental para poder llegar Camino a Santiago. No, increíble. O sea, es que te lo cuentan, lees el titular, pero es que detrás del titular hay realmente un impacto. Sí. Claro, ponte a pensar. Alguien de Jerez que... Me lo invento, tiene familia en Italia, tiene conexión en Italia y vuela a Milán, al Malpensa o al que sea. Pues ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues no tiene conexión, se tiene que ir a Madrid, a Barcelona o a Málaga y es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, se te va la vida, ¿sabes? Por eso, que prácticamente te jodieron la vida. No creo que vaya a haber otra aerolínea que se quiera meter en Jerez. Si no te gusta coger una escala, pues no, es lo que hay. Ya está.
¿Qué pasa aquí en esto? Pues las tarifas aumentan. ¿Por qué? Se va alguien, suben precios. No digamos que es un monopolio, pero se puede decir que si en esa ruta vuela alguien es un operador único y puede hacer lo que quiera. O sea, y es que es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado con muchas rutas. Que era Ryanair operador único. Y bueno, y ahora más bien en otros sitios ha dejado, por ejemplo, a Air Nostrum como operador único. Y eso, pues por supuesto que abre la puerta a tarifas más altas. Claro, y Air Nostrum no tiene un historial de rutas baratas. Entonces, bueno, ¿y qué más afecta? Horarios también. Si antes volaba 3 veces al día o 2 veces al día, o ahora ese avión pues está comprometido en una ruta mejor, pues igual y empeora tu horario. Bueno, ya sabemos que Ryanair nunca ha sido el mejor en horarios, no te hace madrugar o te hace llegar tardísimo, claro. Eso se caracterizan, claro. Sí. Tú quieres volar con ellas, pues a las 4 de la mañana tienes que estar en el aeropuerto, o llegar a las 12 de la noche, a la 1. En fin, impacto económico, claro, pues cae el turismo, cae el movimiento de personas, obviamente los hoteles. Los hoteles van a sentir un montón, los restaurantes, esto afecta, eso es una bola de nieve, esto afecta a los restaurantes, los hoteles, los hoteles de turno, que una señora que tiene un hotel pequeño, ya este verano se están sintiendo, se empezaron a sentir los efectos, precisamente yo creo que se nos ha ido un poco el tema de los precios en España. Y desde luego que esto no contribuye a eso. Es que ponte a pensar todo lo que exactamente conlleva. O sea, desde el chiringuito de la playa, que se ve afectado, hasta, me lo invento, el hotel de la señora que tenía 3 habitaciones, que vivía de eso todo el verano. En fin. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues al final son números. Se maximiza el avión, se maximiza el coste kilómetro, se maximiza el ingreso medio. Todo esto, pues Ryanair es una escala, es una economía de escala. Es normal, es lo que se espera, al final es su trabajo. Sí, y bueno, ¿y quiénes son los que salen salen un poco ganando aquí, que salen por así decirlo, con la parte del despliegue que se va a Ryanair? Pues Volotea, es el principal que se beneficia de este repliegue. ¿Por qué? Porque recordad que Volotea pues volaba a muchos aeropuertos regionales, donde Ryanair pues lo hacía, pero desde capitales europeas, en los aeropuertos secundarios. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para Volotea. Volotea ahora o se pone las pilas o llega a Wizz Air. Pero bueno, incrementará su capacidad en España Volotea un 17% en 2026. Quiere decir que le va a robar la mayoría de los asientos. Y yo creo que también hay un elemento curioso, y es que el índice de recomendación, leía un día de estos de Volotea, el indicador de marketing que existe, es altísimo. Es el Net Promotion Score, gracias, es de más del 90% entre los clientes que son miembros del plan de fidelidad de Volotea. O sea, eso es muy significativo porque, claro, yo es que no he tenido la oportunidad de volar nunca con ellos, pero claro, si de pronto la gente descubre que el servicio es ligeramente mejor, más amigable, pues yo creo que se puede abrir una oportunidad interesante. Sobre todo Volotea, yo creo que su principal problema es que no tiene músculo financiero a día de hoy, todavía tiene 200 millones de deuda. Entonces, bueno, claro, crecer en esas condiciones es complicado, pero ojito. Sí. En fin, Vinter Canarias también saca garra con la península, y lo dijimos la vez pasada, Sevilla y Granada volará con los Embraer 190 y 195, no me acuerdo. Y los E2. Vueling Canarias aumenta un 6%, ya lo dijimos también. Vueling va a salir beneficiado. Sí, yo creo que Vueling tiene mucho más músculo para meterse en algunas de esas rutas. Iber Express también va a evaluar frecuencias entre Galicia y Andalucía. Ok, perfecto, yo creo que con Canarias esto será. Y Wizz Air, Zaragoza, Valencia, Alicante, donde Ryanair reduce operaciones, entra Wizz Air directamente, descaradamente, se mete Wizz Air. Sí, muy interesante también, porque hablamos mucho de Volotea, pero realmente la inversión que hay ya, incluso a nivel de publicidad de Wizz Air, que estamos viendo, para quien viva en Madrid y vaya por la línea, por Alonso Martínez, por ejemplo, porque me pasó ayer, está todo pegado con pósters de Wizz Air, parece la parada de Alonso Martínez, parece la parada de Wizz Air ahora mismo. Entonces realmente hay una inversión muy fuerte de Wizz Air para darse a conocer un poquito más en el mercado español. A nivel de capacidad lo habéis comentado, que está creciendo mucho.
Y, o sea, ya está en 16 aeropuertos españoles. Sí, yo no lo descartaría ni le quitaría como ese protagonismo, porque hablamos mucho de Volotea, pero igual está ahí más de tapado y realmente acaba siendo como el que realmente coge más parte del pastel, como dices tú. Sí, que ahora que ha cerrado su base de Abu Dhabi, lo comentamos en un episodio, que ya sabemos a dónde deriva parte de esa flota, pero bueno, es muy probable que también otras bases las redirigen. Tiene ahora más disponibilidad. Exacto. Entonces de flota. Sí. Y bueno, eso como resumen, prácticamente son los movimientos. Obviamente esto, como dije, va cambiando. Hoy esto es como un tablero de Risk, el que ha jugado Risk o juegos de estrategia, es así la aerolínea. Y los que trabajamos en ese sector sabemos cómo se mueven las cosas. Son muy tácticas. Y todo es momento de aprovechar. Sí, muy interesante todos estos mercados que están surgiendo, el norte de África, Suecia, lo que has comentado, el crecimiento del mercado en Portugal, que coincide en un proceso de privatización de TAP que hemos comentado en otro episodio, que es muy interesante además y que coge más peso y que refuerza el precio de 700 millones que ha pedido TAP por la aerolínea, que puede parecer o no que ahora las aerolíneas aunque yo creo entrarán que que las aerolíneas ahora, pues los grupos que quieran comprar parte de TAP, pues evaluarán si esos 700 millones son reales o no, pero para el gobierno portugués adquiere peso justo este dato que comentabas del crecimiento del turismo en Portugal del 16%. Sí, brutal. Es un dato muy a tener en cuenta. Aunque creo que Portugal corre un riesgo de saturación similar al de España. Por el aeropuerto. Entonces, bueno, y un país más pequeñito. Yo tengo una opinión un poco polémica respecto a este tema. No sé si a lo mejor estáis de acuerdo conmigo, y es que, a ver, nunca es bueno, y especialmente para los aeropuertos regionales, que se reduzca la conectividad. Pero creo que sí es un toque, a lo mejor, una llamada de atención para España, para diversificar el riesgo. Y también es verdad que el pasajero de Ryanair en general es de menor valor añadido, creo yo. Y a lo mejor, no es lo mismo un italiano que viene de Florencia a gastar en Madrid que un americano, por ejemplo. Sí, yo creo que tiene buen punto, porque realmente una de las cosas que ha fomentado Ryanair es atraer a ese turismo de masa, de volumen, y con un poder adquisitivo quizás menor, y que consume menos. Entonces todo el mercado, lo que comentabas tú, Gerardo, de todo ese efecto bola de nieve, eso que ha fomentado Ryanair es que fomente restaurantes para ese público, hoteles para ese público, todo para ese cliente de un poder adquisitivo menor. Pero claro, es muy buen punto, pero el esfuerzo, a nivel de esfuerzo país, de cambiar por completo el modelo turístico, estamos hablando de una estrategia de generaciones. Sí, sin duda. Pero tiene todo el sentido. Sí, yo creo que es eso, que al final, bueno, y hemos hablado que en global los números tanto de turismo como de operaciones en España son positivos, siguen, pero bueno, yo creo que por el empuje brutal de América Latina, que lo hemos hablado muchas veces ya, totalmente. Y que es un mercado que sigue y sigue creciendo, no hay indicios de que esta tendencia vaya a cambiar pronto. Y luego, por otro lado, Estados Unidos también, que es un mercado cada vez más importante en España. Totalmente. Así que, bueno, yo creo que el titular es muy grande, pero al final hay mucha más chicha detrás. Y pues que seguramente no deberíamos quedarnos simplemente, AENA es el malo que sube las tarifas aeroportuarias, porque realmente hay muchos más factores que juegan en este puzzle del transporte aéreo en Europa. Y pues nada, hasta aquí ha llegado el capítulo. Si tienen algún comentario o algo, les ha gustado este tipo de comentario, de información que hemos trasladado de Ryanair, pues suscribirse y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.